Muy buenos días, amigos míos. Estamos en Vida Digital iniciando una invitación más para descubrir este fascinante mundo de todo lo digital y lo tecnológico aquí en Diálogos Fin de Semana. Vamos a hablar en esta ocasión de la arquitectura sostenible o arquitectura sustentable, de todo lo que tiene que ver con la arquitectura y los edificios inteligentes, pero que además están en pro siempre del medio y del, bueno, medio ambiente dicen que es como ser como redundante, pero del medio, de lo que es la ecología, o se llama también ecoarquitectura. Pero para ello van a estar nuestros invitados especialistas para que nos hablen del tema y nos adentremos a un mundo fascinante que tiene que ver con la arquitectura y con todo lo que tiene que ver también, por supuesto, con el cuidado de nuestro planeta. Vamos a ver esta cápsula introductoria, si les parece, y regresamos. Los edificios inteligentes y los edificios sostenibles son conceptos distintos, pero pueden llegar a ser complementarios. Por ejemplo, un edificio puede ser inteligente, pero no sostenible. En ese sentido, es importante entender muy bien cómo se refuerza uno al otro. Un edificio sostenible es aquel que es analizado como un organismo vivo que se planea aprovechando las condiciones del medio ambiente con un diseño bioclimático, en el que se utilicen sistemas pasivos de climatización natural, es decir, sistemas no mecánicos donde el diseño del edificio pueda considerar sistemas de protección solar fijos o móviles, las características de los materiales en función de sus propiedades energéticas, térmicas, lumínicas, además de los sistemas que van a propiciar el consumo eficiente de agua, entre otros componentes. Y si a esto le agregamos una ingeniería de automatización y control que permite controlar todos los sistemas electrónicos y electromecánicos del edificio que eficientan su operación y que reducen su consumo de energía, entonces estamos hablando de un edificio inteligente además de sostenible. Bueno, pues en esta mañana tengo el gusto de presentarles a nuestros expertos en el tema. Aquí a mi izquierda se encuentra Benjamín Romano, arquitecto director de LBR Arquitectos. Muy bienvenido. Gracias, Benjamín, por estar con nosotros. Raúl Huitrón Riquelme, director de Bioma y bueno, Raúl Huitrón Arquitectura. Muchas gracias, Raúl, por estar con nosotros. Gracias, Rocío. Pablo Colás, ingeniero presidente del Instituto Mexicano de Ciudades Inteligentes, Sustentables y Sostenibles, AC. Muchísimas gracias, Pablo, por venir. Marco Villanueva, ingeniero y director general de Asintelix SADCB. Muchas Muy gracias. bien, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. La primera pregunta, a ver, sustentable y sostenible para que nuestro público entienda, ¿es lo mismo o hay diferencia? Bueno, quisiera hacer un comentario sobre esto. Tiene dos acepciones. Hay una que es de carácter regional. En América Latina le decimos sustentable, en Europa, siendo más específico, que en Europa le dicen sostenible. Podría pensarse que es lo mismo, pero si de pronto atacamos los términos etimológicos o sobre todo lo que nos dice el diccionario, no es lo mismo sostener que sustentar. Claro. Entonces, en realidad, en el trabajo que venimos haciendo todos los días, sí nos gusta hacer esa diferenciación. La parte de sustentable hace referencia al proceso de diseño, que sustenta que el edificio debe de funcionar y quedar resuelto de determinada manera. ¿Qué es lo que lo sustenta? Su diseño. Y lo sostenible, cómo va a sobrevivir durante su vida útil. Es un concepto de periodo de tiempo. ¿Cómo se va a sostener una vez que está en su etapa de vida? ¿Pero esto siempre de acuerdo con la ecología? ¿Siempre de acuerdo con no dañar al planeta o mejorar las condiciones de nuestro planeta en cuestión ecológica? Bueno, por supuesto que siempre se procura que el edificio pueda reducirlo de la manera más grande, que pueda reducir su impacto con el medio natural. Por supuesto que siempre hay una afectación. Entonces buscamos que el edificio en su diseño pueda incorporarse lo mejor posible y poder, en la medida de lo posible, de recuperar incluso, que ya son las nuevas definiciones sobre arquitectura sostenible, cómo podrían reconstruirse, reobtenerse, recapturarse lo que fue su ecosistema original. Y en cuanto a la arquitectura sustentable y la arquitectura inteligente, ¿cuál sería el engranaje o la diferencia? Bueno, a mí me parece que es muy diferente los dos términos. Yo creo que un edificio inteligente es un edificio, bueno, la definición es que se construye inteligentemente, pero realmente es un edificio que tiene sistemas de protección y de control
inteligentes. Pero la arquitectura sostenible o sustentable es como otra historia. Es este tipo de arquitectura que permite tener buenas condiciones bioclimáticas, que permite, como tú decías, el buen entendimiento con el medio ambiente y el buen entendimiento con el ser humano. Claro. Que digamos que son dos cosas distintas. Una es más tecnológica y la otra es más ambiental y de confort. ¿Y sin embargo se complementan? ¿Sí? Desde luego que se complementan. Mira, retomando un poquito la primera pregunta que hiciste y haciendo eco del comentario de Raúl, sostenible y sustentable son un binomio. Sostenible es, digo lo que haré, sustentable es digo lo que haré y sostenible es estoy haciendo lo que dije. Ah, ¿sí? mira. Para poder lograr ese objetivo al final del camino. Porque ahorita ya no solo estamos pensando en el edificio como tal, inclusive cuando hablamos de ciudades inteligentes, sino en la interoperabilidad que va a haber entre los distintos edificios e infraestructura de la ciudad y cómo comparten los recursos. Claro. Entonces yo creo que este binomio debe continuar existiendo, no se debe separar y se debe de identificar perfectamente, porque si hablamos en el idioma americano, ahí solo se dice sustainable y la palabra significa lo mismo para ambos casos. Aquí tendremos que jugar con el binomio. Muy bien. ¿Y qué opinas, Marco Villanueva, para cerrar este bloque? Mira, yo ahí creo que habría que agregar una palabra de pues lo que es como mi expertise, que es la automatización. Ajá. Y ha sido ahí, complementando un poco lo que han dicho los tres, ¿no? Benjamín, Raúl y Pablo, no es lo mismo automático que inteligente o sostenible o sustentable. Cualquier edificio se puede automatizar, pero no cualquier edificio es inteligente o sostenible o sustentable. Eso lo hace, como bien dice Benjamín, todo este proceso. Un edificio que se concibe bien, y siempre le he dado más la razón a los arquitectos, porque ellos son los que nos dirigen a nosotros los ingenieros en lo que vamos a implementar, tiene que estar bien diseñado, bien pensado, bien inteligentemente planeado, para después aprovechar al máximo lo que decía Rocío, los recursos naturales del entorno. Y en un futuro, digo, estamos llegando a todos estos conceptos de ciudades sostenibles que tienen que lograr la cogeneración y que estos edificios se mantengan por sí solos sin hacer un consumo muy recurrente de la energía. ¿Cuál sería, ya para ir acorde en 20 segunditos, nada más díganme, la ciudad con mejor representante de edificios sostenibles o sustentables en todo el mundo? El ejemplo, Singapur. Es una pregunta interesante. La resolvemos de regreso. Lo que pasa es que sí. Ya hace 5 meses la resolvemos de regreso más. entonces, porque vamos a un cortecito y ahorita la pensamos. Excelente. No se vayan. Qué bueno que en el presente se está usando el concepto de sustentabilidad, porque es un concepto muy antiguo. Si nosotros revisamos antes de esta era ciertas construcciones en China, ya se tenía ese concepto. El diferencial tan fuerte que tienen en las temperaturas, ellos tenían edificios enterrados. O si analizamos la arquitectura marroquí del desierto, también vemos que los materiales que se usaron, el tipo de cubrir las calles, el pocas penetraciones, también era ya un edificio sustentable, a pesar de que se hicieron en el año 800. Tenemos aquí el centro de cómputo, que es el edificio inteligente más de México, ¿no? Ahora, se les llama edificios inteligentes porque todo lo que es consumo de energía, primero lo tratamos de reducir, pero después todo debe de estar computarizado. Entonces, en un momento dado usted puede saber cuánto está consumiendo cada edificio, o en un momento de alguna reparación, la misma máquina le dice qué circuito está fallando y lo puede reparar al instante. O sea que todos los edificios en sí, ya cuando llevan aire acondicionado, tienen todo un sistema de control computarizado. Todos los edificios ya deberían de estar bajo estas premisas, porque pues el planeta no da para más, ¿no? Entonces, coadyuvar, porque el objetivo importante de la sustentabilidad es no acabarnos los recursos naturales. Nosotros tendríamos que trabajar con materiales reciclados, tenemos que trabajar
con todas las energías renovables, tendremos que reutilizar el agua, ¿sí? Y que son todos esos conceptos de la sustentabilidad. Esta entrevista hecha con el arquitecto Sergio Mejía fue hecha en el Instituto Politécnico Nacional, ahí en la Dirección General, pero también, por supuesto, habla y se retoma esto de los edificios inteligentes, la parte de cómputo, el edificio donde se están integrando pues todas estas áreas operativas con más de 12 diferentes especializaciones en el área de cómputo y bueno, pues es muy interesante y por supuesto que es parte también de lo que ahora estamos presentando en el programa de hoy, que tiene que ver con la arquitectura sostenible, sustentable y también, ¿por qué no decirlo?, los edificios inteligentes. Y yo preguntaba en el bloque anterior que cuál sería la ciudad, el super ejemplo en este momento de edificios sustentables, sostenibles, o bien también compaginado con los edificios inteligentes. Y qué mejor que me responda el presidente del Instituto Mexicano de Ciudades Inteligentes, Sustentables y Sostenibles, que es Pablo Colas. Muchísimas gracias, yo. Mira, haciendo un poco eco del comentario nuevamente de Raúl, desde luego que tienes que ver con la calidad de vida. Por otro lado, yo te diría, hablemos de la densidad de edificios que tienen las ciudades. Pero a mí me gustaría subrayar de manera muy importante que un edificio inteligente nace en la arquitectura. Extraño comentario viniendo de un ingeniero, ¿sí? Pero es la verdad de las cosas. Cuando hay una arquitectura sorprendente, desafiante, completa, inteligentemente razonada, no me dejarás de mentir, Marco, que tenemos menos sistemas de automatización que implantar. Okay. ¿Sí? Porque después de ello, mientras más fierritos, como decimos los ingenieros, le pongamos en edificio, más costo de operación y mantenimiento, ¿sí? Y en eso entras en una curva descendente, rendimientos más ineficientes de la infraestructura y no te permite lograr sostenibilidad, sustentabilidad. Muy bien. ¿Desde cuándo se empezó a integrar el concepto de sustentabilidad en la arquitectura en México? Mira, es muy interesante esto. En el año del 87, yo tuve la oportunidad de diseñar la Torre Chapultepec. Ajá. En aquel momento, la Torre Chapultepec ganó el primer lugar mundial del edificio inteligente. Y ese edificio no es sustentable. Y no es sustentable porque en aquella época, por lo menos en mi conocimiento, no existía la preocupación tan grande que hoy tenemos del calentamiento global. Claro. Entonces, no existía esa preocupación y, por supuesto, el edificio es un edificio que le pega el sol indiscriminadamente y, bueno, sí tenía las partes inteligentes de control de energía para ir prendiendo y apagando los equipos de aire acondicionado y demás. Pero si te vas hoy a la Torre Reforma, la Torre Reforma tiene un ahorro de energía del 25%, un poquito más del 25%. ¿Y todo por qué? Porque la arquitectura está pensada para que el aire fluya y para que el edificio requiera de menos acondicionamiento de aire. O sea, son dos conceptos totalmente diferentes, claro. El inteligente y el sustentable. ¿Y sería esta la Torre Mayor que le llamamos el prototipo de edificio que estamos persiguiendo con sustentabilidad e inteligencia en México? ¿O hay otros? La verdad es que hay muchos edificios. ¿Cómo cuáles, Raúl? Hay varios edificios, por ejemplo, en el caso del edificio que diseñó Benjamín, que es la Torre Reforma, es un espléndido edificio, un gran ejemplo de arquitectura que tiene sistemas bien integrados para su mejora en eficiencia energética, un diseño en cuanto a sistemas de control solar que lo explicará mucho mejor que yo. Nosotros de igual forma estamos trabajando en diferentes proyectos que hemos compartido y he tenido oportunidad de platicar mucho con mis colegas, y con Pablo, con Marco en particular. Estamos ahorita, nosotros, está en obra el primer rascacielos en México sin aire acondicionado. ¿Qué tal? ¿Y en dónde lo están construyendo? Aquí en la Ciudad de México. Sí, pero ¿en qué parte? Digamos que en cercano. Digo, más o menos. Bueno, ahorita está cercano a la zona de los grandes edificios, ¿no? ¿De lo que sería Reforma, Polanco, más o menos, por ahí? Más o menos. Y obviamente siempre me preguntan cómo lo hicieron. Bueno, es parte, el diseño es un proyecto muy interesante, lo desarrollamos entre el arquitecto Reigadas y yo. ¿Cuántos pisos piensan que, o cuántos metros? Son casi 30 pisos, bueno, son 26 pisos. 26. Pero aquí lo interesante es cuando empezamos a diseñar la envolvente, vimos la oportunidad por sus características
si podría o no aprovecharse del medio natural, no solamente entendiendo cuáles son las ganancias de calor del envolvente y seleccionar correctamente los materiales, sino si podríamos aspirar a que tuviéramos un flujo ventilativo dentro de cada uno de los pisos. Y después de 2 meses de simulaciones energéticas encontramos que sí era lograble, pero después incorporamos algunos juguetes, como decimos en mi oficina, algunos juguetes para lograr que esto fuera una realidad, y va a ser el primer rascacielos sin aire acondicionado. Obviamente entendiendo que no se trata de abrir ventanas y... No, obviamente no. No, es una tecnología muy particular para dejar el aire, para dejar el polvo afuera, para dejar el ruido afuera, que el aire entre donde decimos que va a entrar, que se va a comportar como decimos que se tiene que comportar en cada planta arquitectónica y por dónde va a salir y con qué temperatura lo vamos a tener adentro los 365 Con esto días que vamos del a año. ahorrar, tanto cuestiones, bueno, le vamos a ayudar a la Ciudad de México a que no haya tanto... A la huella de carbono del planeta. Así es. Exacto, la huella de carbono del planeta. Le vamos a ayudar principalmente. Y también a las enfermedades respiratorias, ¿no? A todo. A todo. Pero una pregunta que nos hacen, ¿y esto qué representa? Es mucho más fácil para algunas personas decir la calidad de vida, entenderlo. Confort. Y por otro lado, el confort, medible, Seguridad. y cuál es el ahorro. En particular, esta torre, estamos logrando un ahorro del 50% en consumo energético, y si sumamos el resto de los juguetes, de casi un 70%. Qué Va a ser un barbaridad. proyecto icónico. Es una cosa interesantísima. Vamos a una pausa pequeñita, siento cortar en este momento, pero regresamos muy rápidamente y estamos en Facebook Live. La Torre Reforma es el rascacielos más alto de la Ciudad de México. Se finalizó en 2016. Tiene 246 metros de altura. Vamos a ver la siguiente cápsula. Cuando inicié el proyecto de este edificio, al tener la presencia de la casa catalogada y al saber que no podía bajar ni una columna por ahí, y el edificio es diferente porque el edificio está colgado. O sea, tenemos estos muros de concreto que se entierran en el suelo, que son la cimentación, son la fachada, y de él cuelga el edificio. Colgar el edificio nos permitió crear espacios como este, que son espacios muy diáfanos, y nos permitió también crear en cada 4 pisos unos jardines, unos patios de triple altura que permiten ventilación natural. Y eso, en mi opinión, es mucho gracias a la estructuración del edificio. Yo creo que eso es lo que lo hace diferente. La certificación LEED Platino es una extraordinaria certificación, es la más alta que da la USGB. Es una certificación que básicamente está diseñada en que para construir este edificio se consuma el mínimo de energía y se afecte en lo mínimo la huella de carbono al planeta Tierra. Pero yo creo que ya hoy es una obligación que un edificio se maneje inteligentemente. ¿Qué significa eso? Que los servicios del edificio lleven una lógica de inteligencia, digamos, no artificial, pero inteligencia programada para el buen funcionamiento del edificio. Yo creo que la arquitectura sustentable es una obligación. Este edificio lo es. Es sustentable. En este edificio, para que te imagines, consumimos el 100% del agua negra y pluvial que se genera en el edificio. Es decir, tenemos descarga cero al municipio. Eso es maravilloso, porque en otros edificios usan el agua de paso y la tiran. Acá la transformamos a través de una planta de tratamiento de aguas y la reutilizamos para el uso del edificio. Eso me parece que es muy bueno. Hoy estamos conscientes y tenemos que bajar esta afectación que le estamos haciendo, que está haciendo que suba la temperatura promedio del planeta y que por eso se están deshielando los polos y demás, ¿no? Eso es lo que pienso. Bueno, la torre es impresionante. Esta Torre Reforma, que está a unos pasos de la Torre Mayor para diferenciarlas. Y pues aquí a mi izquierda está Benjamín, quien ha hecho posible yo esto. quisiera tomar un poco lo que estamos diciendo. Fíjate nada más que interesante. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de tener un poco más del 25% de ahorro de energía. Raúl nos está platicando ahorita de un edificio del 50% de ahorro de energía para temas de acondicionamiento de aire. Según la American Institute of Architecture, en el 2030
pretenden el famoso Challenge 2030 bajar a cero. A cero. Cero consumo de energía para temas de acondicionamiento de aire. Fíjate qué interesante cuando la humanidad nos proponemos algo. Es increíble que en pocos años, Raúl ya esté hablando de 50 y en el 2030, que es dentro de 12 años más, pretendemos estar haciendo edificios con cero consumo de energía para el aire acondicionado. A mí me parece magnífico. Yo quisiera destacar qué orgullo me da que en México se esté haciendo ahorita un edificio de 50%. De verdad te felicito, porque no podemos seguir afectando la huella de carbono. Mira, para que tú me entiendas, el 40% de la contaminación que genera la humanidad, incluyendo las fábricas de acero y demás, 40% es provocado por los edificios. Y es provocado por los edificios porque hay ciudades en las que el aire acondicionado está prendido 365 días del año, o por calor o por frío. Claro. Si nosotros logramos bajar eso, la afectación que le estamos haciendo al planeta va a ser muy importante. Qué gran contribución. Claro. Y ahí yo quisiera complementar que precisamente el parteaguas de todo esto, y es lo maravilloso de lo que platican, fue el mismo aire acondicionado. Cuando tú diseñabas, y pues algo le he aprendido a los arquitectos, tenías tu arquitectura vernácula, pues tú tenías una fuente en una hacienda y entonces era tu forma en que te refrescaba hacia adentro las habitaciones y lo que fuera, ¿no? Llega el aire acondicionado y ¿qué sucede? Hacen estas cajas de zapatos los arquitectos y lo resuelven metiendo toneladas de refrigeración de aire acondicionado y al paso del tiempo, como decía Benjamín, se vuelve esto un tema del calentamiento global, ¿no? Hoy en día, qué maravilla el edificio que está diseñando Raúl, porque finalmente es lo que se está retomando, o sea, se volvió a retomar el alto consumo de los energéticos, el cambio climático, la contaminación, todo lo que afectaba, y ahora se está rediseñando como se rediseñaba antes, ¿no? Teniendo en contexto no consumir energía, ¿no? Entonces la pauta la está dando el mismo aire acondicionado y qué maravilla. Ahora, esto estaba hablando, ¿no? de que hay un alto uso y conocimiento de la tecnología. Exactamente. Correcto. Mira, yo te diría que ya estamos, sin soslayar tu comentario, estamos a un paso ya de la inteligencia artificial. La cantidad de factores y de datos que tú tienes que controlar en un edificio, en una infraestructura, en una ciudad, ya no se puede hacer solo con esquemas programáticos. Tiene que aprenderse de los hábitos de los individuos, tenemos que llegar a sistemas expertos y a sistemas que desarrollen su propio expertise, su propia experiencia, que es la inteligencia artificial. Todos estos factores manipulados, ¿sí?, por herramientas, porque hay que ver a la inteligencia artificial como una inteligencia que beneficia al hombre, este tipo de herramientas van a permitir todavía llegar a estos niveles de cero. Ya en Francia hay algún caso, no me viene ahorita a la cabeza cuál es el edificio, que ya está en cero. Exactamente, que está con cero. En Francia, uno que está diciendo. En Francia hay un edificio que está con cero consumo de energía. De energía. De energía, pero sí tiene la componente de un gran manejo de datos y control de esto, ¿sí? Determinar todo el asoleamiento, determinar una serie de factores que inciden en ello. Eso es maravilloso. ¿Y qué tanto necesitamos entender o hablar de la certificación LEED, que es la certificación Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, para que, por ejemplo, edificios como el que estás tú creando o proyectando, Raúl, se pueda gestar en México? Bueno, lo que pasa es que es un instrumento. ¿En qué se fija esta certificación? Es una herramienta, porque finalmente era muy difícil decir, bueno, pues, ¿cómo saber si un edificio es sustentable o no? Que no había un sustantímetro, como le decimos. Un sustantímetro. Un sustantímetro. Entonces, de pronto, hay una reacción muy interesante que no fue del gobierno, no fue de los gobiernos, sino que fue de iniciativa privada en los Estados Unidos, que los grandes despachos de arquitectura e ingeniería se unen a generar una institución autónoma del gobierno estadounidense y crean la USGB, ¿no? Que es el órgano que regula, que es el órgano que regula, que lo crea, ¿no? Entonces, plantean una serie de conceptos a partir de 5 puntos relacionados con la energía, el agua, el envolvente, el lugar, etcétera. Y generan una lista que se le llama checklist, disculpen el anglicismo, pero bueno, es como de alguna forma en el argot de la arquitectura y de la certificación se plantea. En el medio digital todo es anglicismo, así es que no te preocupes. Entonces, este checklist es ir cumpliendo con una serie de objetivos y dependiendo de cuántos se van cumpliendo, es ir sumando puntos para darle entonces una categoría
categorizar ese edificio. Pero bueno, finalmente ha sido una herramienta interesante que inició con los corporativos, que han sido los que abren muchas veces las puertas para experimentar con diferentes sistemas y herramientas. Y creo que ha sido muy saludable. El mercado también lo ha asimilado muy bien, de tal forma que se ha demostrado que se incrementa la rentabilidad de los edificios por tener esa certificación, y ya son muchas las empresas que dicen, yo quiero un edificio que tenga esto, que me demuestre que tenga una placa que es mucho más eficiente que el otro, y finalmente también tiene que ver con la filosofía de esa empresa. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa muy chiquitita y regresamos con más arquitectura sostenible, sustentable e inteligente en Vida Digital. No se vayan. Gracias. El aspecto de la sustentabilidad o ser sostenible, bueno, me gusta mucho enfocarme a lo que viene a ser su definición incluso de diccionario. Sostenibilidad, cómo se sostiene el proyecto durante su vida útil. Y esto nos hace referencia a cuál fue su planeación, cómo fue concebido, que sustenta la manera en la que va a vivir. Esto involucra cuáles son los valores y las premisas que nos ofrece el medio ambiente entre temperatura, humedad, tiempo de asoleamiento, ventilación natural o dirección de vientos, etcétera. ¿Qué podemos echar mano para llegar de ahí a obtener las condiciones de confort térmico en el espacio interior arquitectónico? ¿Cómo podemos lograr o incorporar energías renovables? ¿Cómo podemos tener también un plan maestro para un consumo razonable e inteligente del agua? Y por supuesto, cómo se van a incorporar sistemas activos, sistemas mecánicos que refuerzan la eficiencia energética de un edificio. Esto es lo que de alguna forma estamos apuntalando como lo que es un edificio de alto desempeño, un edificio de alta eficiencia energética, y que finalmente allá afuera en el mercado o la sociedad le puede poner como adjetivo que es un edificio sostenible. Ahora no estamos hablando de una moda, sino como muchos arquitectos en diferentes partes del mundo lo vemos como una reacción de supervivencia de nuestra humanidad y de cómo estamos procurando mantener las condiciones de confort en todos los sentidos para quienes habitan esos espacios, tanto espacios públicos como espacios cerrados. Bioma, ¿qué quiere decir bioma? ¿Tu empresa? Bueno, es una palabra que existe en nuestro idioma. Es la relación entre los organismos vivos de un ecosistema y las características de ese ecosistema, desde las cadenas alimenticias a las características climatológicas del lugar. Hay diferentes biomas en el planeta, entonces decidí en su momento, en 2004, que es cuando abro esta oficina, agregarle la letra H al final, exacto, que se refiere a crear el bioma del hombre. Eso es bioma. Humano. ¿Qué tanto, ya que estabas hablando en esta cápsula, en esta entrevista de cosas muy interesantes, te preguntaría, ¿qué tanto se puede hacer un edificio que no era sustentable o sostenible, qué tanto se puede transformar en uno que sí es? Yo, por ejemplo, me enteré que la Torre Montparnasse en Francia, en París, la van a hacer totalmente sustentable, sostenible e inteligente, porque es una torre hecha en el año 70. Y también es un rascacielos tremendo y es toda esa zona es muy importante también debido a que esta torre la remodelen, y para el 2026 van a hacer de un edificio del año 70 con la idea y con la arquitectura de esos años, como decías, Benjamín, que no se pensaba tanto en cuidar el medio ambiente o el ecosistema, pues la van a hacer completamente, van a retomar lo que se puede para transformarla. ¿Y en México se puede hacer eso? Por supuesto que se puede, y lo hemos logrado. Hay un ejercicio espléndido en el que tuvimos la oportunidad de colaborar Marco Villanueva y yo, que son las oficinas de Parfumería Versalles, lo que se llama Chanel México. Ajá. Perdón el golazo, pero bueno, pues para darnos a entender. Claro, para que sepamos qué fue. Está en una zona industrial que es en alce blanco y es una nave, y finalmente se tenía que aprovechar lo que había, se hizo toda una reingeniería, y un edificio que tenía pocas características de eficiencia se transformó y ha recibido reconocimientos en todo el mundo. En su momento ha salido hasta en diferentes canales de televisión. Incluso dentro de su mismo corporativo a nivel global.
Imagínate nada más. ¿Y cuáles serían los principales retos a corto o a largo plazo de la arquitectura sostenible, Marco? Pues mira, yo creo que el reto de la arquitectura siempre es hacer ciudad. Y no soy arquitecto, soy ingeniero, pero desde mi concepción de lo que nosotros hacemos en las Intelix, va muy entremezclado con la calidad de vida. Okay. Con todo lo que viene con las ciudades inteligentes, los ciudadanos inteligentes o los smart citizens, hablando de estos anglicismos, y finalmente el reto de la arquitectura siempre va a ser mejorar el confort y la calidad de vida de quienes viven en los edificios y las ciudades o las calles alrededor, ¿no? Entonces, mientras bajo ese concepto se esté pensando las mejoras, pues viene después llegar al factor cero de cero consumo de energía y todo lo que implica siempre la eficiencia, ¿no? Yo creo ya después de llegar al cero, no sé qué más se me va a ocurrir, pero yo creo que van a cambiar mucho los esquemas sociales de ahora hacia dónde se trabaja en la arquitectura. Entonces, ahorita la principal preocupación, Pablo, es esto, lo del aire acondicionado, ¿o qué es lo que realmente les preocupa? La preocupación es de 360 grados. Ajá. Es un todo. Mira, coincidente con Marco y simplemente completando, también surge la figura del City Manager, ¿sí? Que es el City Manager, es como el Facility Manager al edificio, esa persona que se va a encargar del trabajo duro de la ciudad. Sí, porque una vez que ya lo tienes hecho, hay que atenderlo, hay que atender la parte sólida, el hardware de la ciudad, el hardware del edificio, y no retirar al actor político ni al alcalde, ni mucho menos, sino concentrarlo en sus actividades. Ahora bien, tenemos que tener, y retomando un poquito la pregunta anterior, también para llegar a esto que ahora nos preguntas, si es la certificación, si es un LEED o un tipo de certificación de este orden, tanto para los edificios como las infraestructuras y las ciudades. Pero es un trinomio ahí, es certificación, verificación y acreditación. Yo te certifico, verifico que sigas haciendo y sígueme acreditando que lo estás haciendo. Se tiene que convertir en una forma de vida. Okay. Continua para que estos operadores, los facility managers, los property managers, los city managers estén cumpliendo y estén dando la sostenibilidad al hecho que se desarrolló. Porque de otra manera es como una pirámide abandonada, un edificio que nos está continuamente atendiendo y viviendo. En Facebook Live, que nos están escribiendo, muchas gracias, me dice una de las personas que está escribiendo, y todos estos edificios sostenibles, sustentables de los que están hablando, e inteligentes, ¿qué tanto están haciendo frente a los problemas sismológicos de esta ciudad? Bueno, yo creo que son cosas muy distintas, porque una cosa hablamos de calidad urbana, de calidad de confort, y otra cosa es la seguridad estructural de los edificios. La seguridad es una obligación, es normativo. El edificio tiene que dar estabilidad a los habitantes para los sismos que tenemos hoy y tendremos siempre. Claro. Porque estamos en una zona donde va a temblar siempre. Como Tokio, están todo el tiempo teniendo temblores tremendos. Finalmente, y tienen rascacielos. América del Norte se está moviendo hacia Asia y choca, y por eso pasa lo que pasa y no seguirá pasando. Claramente, en México hemos aprendido mucho. La normatividad del reglamento del 40 y tantos ha tenido muchas ampliaciones. Recientemente en mayo tuvimos la nueva, producto del último sismo, y yo creo que ahora se está entendiendo mucho lo importante de la interacción sobre la estructura. Pero eso es un tema estructural, no es un tema de calidad humana o de acondicionamiento del medio ambiente. Okay. Eso es estructural y es una norma que además todos tenemos obligación de cumplir. Muy bien, vamos a continuar hablando de la arquitectura sostenible, sustentable y edificios inteligentes también en esta mañana de Vida Digital de Diálogos de Fin de Semana. Escríbanos en redes, Twitter, también estamos en Facebook Live, no se vayan. Bueno, pues hablando de edificios sustentables, sostenibles y también, por supuesto, inteligentes, que todo tiene que ver con la era digital y con la tecnología, ya no lo podemos disasociar, ya van de la mano. Me gustaría saber, Marco, ¿cuándo es que estamos hablando de sistemas de automatización y seguridad integral para edificios inteligentes y a qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de ello? Bueno,
hablamos de estos juguetes que dice Raúl, ¿no? Todo, a ver, cuéntame los juguetitos, señálame cuáles juguetes, son, porque me encantaría saber cuáles son de los se dividen como en dos grandes vertientes. Una que es automatización y otra que es seguridad integral electrónica. Me voy a ir con la seguridad, que es más fácil de concebir, que es el circuito cerrado de televisión, los controles de acceso, que pueden ser desde un código hasta biométricos, que es huella o lo que uno quiera, iris, retina, etcétera. Y los sistemas de alarma y detección de incendios. Estos tres sistemas, que es seguridad electrónica, son parte de los gadgets, juguetes, ¿no? Y tenemos la parte de automatización. La parte de automatización es una parte que habla básicamente con tres grandes especialidades de un edificio, que es el aire acondicionado, los sistemas eléctricos y los sistemas hidráulicos. Obviamente con un chorro de juguetitos, sensores de presión, temperatura, para controlar adecuadamente el confort en temperatura, para controlar el confort visual, por así decirlo, en iluminación, y para estar monitoreando todos los sistemas hidráulicos y todo lo que funciona en el edificio, que funcione bien, y si no, que sea el instrumento interfase máquina-hombre, para darle las herramientas al Facility Manager de que haga su trabajo y atienda las condiciones que se van generando. En ese término y en esa parte entra esta función de que el agua que genera un edificio o que se está que un edificio requiere, el mismo edificio la procesa para reutilizarla. Ahí entra esa parte. Sí, no. Yo, retomando la pregunta original, creo nosotros acompañamos a los arquitectos en el diseño del edificio y a los demás especialistas eléctrico, hidráulico, en este caso que preguntas del agua, y eléctrico, hidráulico y de aire acondicionado, para que los sistemas, como los van concibiendo y como va siendo el proceso de diseño, que es dinámico, lo que yo he observado con todos los arquitectos que trabajamos, cómo se van acoplando esos especialistas y nosotros qué vamos proponiendo de juguetes para controlar todo eso, ¿no? Me encanta el término de juguetes. Ha de ser muy divertido, finalmente, ¿no? Los ingenieros seguimos jugando toda la vida. Muy Y los bien. arquitectos también. Sí. A ver, ¿qué opinas de todo esto, mi querido Raúl? ¿Qué implican los sistemas de aseguramiento de vida? ¿Qué implican los sistemas de ahorro de energía? Los encendidos, los apagados, optimizadores. Sé que no es tanto tu área, pero tú con tu visión Bueno, lo arquitecto. No, pero sí lo es de Raúl, parece Lo más ingeniero integramos. que arquitecto a veces. La verdad es que es un tema muy interesante y cada vez más profundo. En realidad, siempre me voy acercando más, y lo digo en plural, nos vamos acercando más a esa analogía con el cuerpo humano. El cuerpo humano siempre ha sido el gran maestro de todo. Para estudiar un problema estructural, tenemos un sistema óseo, y cómo funcionan el resto de los sistemas cardiovascular, nervioso, que son las instalaciones del edificio. Cómo para lograr el balance térmico tenemos el sistema homeostático del cuerpo humano, etcétera. Obviamente el cerebro, que es el cuarto del control, el búnker. No estudiaste medicina. No, pero finalmente Estás muy apegado, ¿eh? En la analogía Me bien encanta padre, la ¿no? analogía. el Está arquitecto se buenísima. tiene que meter en todo. Claro. Claro. Los El agua poros, la es un tema piel. que a mí particularmente me gusta mucho, y esto lo he platicado en otros lugares. Uno de los grandes, conceptos que me fascinó fue de una película, insisto, lo he mencionado en otros foros. Me influenció mucho de pronto la ciencia ficción, y hay una película de los años 80 que la historia es que el personaje se van a un planeta desértico, y los habitantes de ese planeta diseñaron un super traje con una serie de cámaras de aire para funcionar como un amortiguador térmico, pero además tienen una serie de serpentines y donde absorben toda la sudoración del cuerpo, todo lo que defeca el ser humano, la orina, absolutamente todo, lo filtran, es lo que reciclan y lo empiezan a meter en ese serpentín como un sistema de enfriamiento evaporativo, como funciona el aire acondicionado, cuando el aire entra en contacto con un serpentín de agua. Y sustentable. Y finalmente lo siguen filtrando para que después sacan un popote para que lo tomen y pueda ser la forma de estarse hidratando y mantenerse hasta 2 o 3 semanas sin gota de agua y sin alimentos en el Imagínate desierto. qué maravilla. Y eso mismo lo trasladas a un Entonces, edificio. ¿y qué pasa si esto lo hacemos para un edificio? Claro. Entonces viene esa gran intención de
de integrar arquitectura, ingenierías. Eso es un juguetote. Es un juguetote, es un súper juguete. Y por eso es que el agua también es un tema fascinante, como Claro. menciona Benjamín, ¿no? ¿Y qué, Son los sistemas primarios, agua, electricidad, gas, después entras a los secundarios, ¿no? Que es en la fórmula en que automatizas y activas, entras a los terciarios, donde ya está el sistema experto, la inteligencia artificial y así vas escalando. Así Fíjate que es. antes me chocaba el término un poco de inteligente, ¿no? Sí. Y yo decía, no, los inteligentes somos los humanos. Pero hoy me retracto, porque la inteligencia artificial ya está, y eso que platicaba Benjamín hace ratito, o sea, ya empieza a haber una inteligencia, algoritmos que están analizando el futuro para predecir y controlar los sistemas que pueden converger en un edificio. Entonces sí ya van a ser inteligentes de veras. Y vamos, las toda esta edificaciones. inteligencia, sustentabilidad y sostenibilidad, también la tenemos que pensar en las casas, ¿no? Como esa casa que nos hablabas fuera del aire que se transformó en Harvard, que era una cabaña, una casa de madera. Una casa de madera normal, típica de Estados Unidos, de las cuales hay millones en Estados Unidos. ¿Y qué le han hecho? Entonces, lo que pasa es que esta nueva tendencia de la arquitectura sustentable no puede despreciar toda la construcción que hay en el planeta Tierra. ¿Pero qué decías? ¿Que la transformaron para que Esa predijera? casa la transformaron. Hoy es el Green Center for Building and Energies de Harvard. Y el profesor Ali Malkawi la transformó. Entonces, en esa casa tiene, por ejemplo, sensores para detectar la temperatura que va a haber mañana, para que la casa hoy empiece a guardar calor, si es que va a ser frío, o empiece a sacar calor, si es que mañana va a haber calor. Ajá. Y como eso va a controlar la lluvia y tiene, a base de sacar energía al subsuelo, calienta o enfría el espacio. Y yo creo que es un gran laboratorio que hizo Harvard para poder reciclar todo el parque inmobiliario que tenemos en el planeta Tierra, que es muchísimo, y sacarlo eficientemente. Así es. Pues bueno, es un mundo maravilloso, de verdad que tienen unos juguetes maravillosos ustedes, pero más allá de hablar de cosas de juguetes, es una cosa asombrosa la arquitectura sostenible y sustentable y estos edificios inteligentes. Y de verdad, como dice Marco, pues la inteligencia artificial nos rebasa muchas veces el asombro, pero tenemos que estar al día por eso. Vida Digital en Diálogos Fin de Semana, no se vayan. Arquitectura. Es el arte a través de la técnica capaz de proyectar y construir edificios. Para lograrlo, se encarga de modificar el ambiente físico para satisfacer las necesidades del ser humano. Arquitectura biosustentable. Se encarga de concebir el diseño arquitectónico de manera sostenible, buscando aprovechar los recursos naturales de tal manera que minimicen el impacto ambiental sobre las edificaciones y en sus habitantes. Diseño arquitectónico. El diseño es el proceso creativo encauzado hacia una meta determinada, bajo ciertas bases que apoyen el desarrollo y la creatividad, y que aplicado a la arquitectura busca satisfacer las diversas necesidades relacionadas con los espacios habitables para el ser humano, tanto en lo estético como en lo tecnológico. Desarrollo sostenible. Es aquel capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Dentro de sus principales características se encuentra el reconocimiento de la importancia de la naturaleza para el bienestar humano, el uso eficiente de los recursos, el desarrollo e implantación de tecnologías limpias, entre otros. Domótica. Es un término empleado en el área de la tecnología para referirse a todo aquello que constituye el dominio y la supervisión de todos los elementos que integran una edificación compuesta por oficinas o una vivienda. Es decir, son la integración de tecnologías que se encuentran adaptadas para ejercer el control y sistematización dentro de una vivienda, con la finalidad de poder proporcionar un eficiente uso de la energía, así como aportar seguridad y comodidad, permitiendo de esta manera que exista una comunicación entre el beneficiario y el sistema.
Pues ahí está, un poquito del glosario de lo que los ingenieros, arquitectos, sobre todo que están trabajando en edificios sostenibles o sustentables, manejan. ¿Estamos bien o nos regresamos, Raúl? Correcto. Correcto. Y estábamos hablando fuera del aire de este amor-odio entre ingenieros y arquitectos y me han dicho que no, que ya eso no existe. Así es. Así es. Así es. No, pero lo hicieron mucho más simpático hace rato. Ya nada más así es para no entrar rispideces. Nuestro bloque es el bloque último para comentar a nuestro querido público sobre las conclusiones de la arquitectura, que ahora, pues estas palabras sustentable, sostenible, edificios inteligentes, de repente no nos ponemos a pensar mucho en qué tanto costo humano como monetario, se tiene que pensar en ello para poder realizar estos edificios extraordinarios. ¿Quién me quiere dar algo de las conclusiones para cerrar nuestro programa? A ver, Benjamín, cuéntame. Mira, yo lo que quisiera hablar de conclusiones, y tomando un poco lo que dijo Raúl, que me parece magnífico, cómo le estamos aprendiendo al cuerpo humano, y yo me iría un poco más a la naturaleza, porque hay otros organismos muy interesantes a los que les podemos aprender. Pero yo quisiera mandar este mensaje, que también a la arquitectura vernácula hay que aprenderle, porque no es lo mismo... ¿Cuál es la arquitectura vernácula para ti? La arquitectura vernácula es la que se hace en un sitio por la historia de la gente que vivió en este sitio. Ok. Claramente, las gentes que han vivido en el Valle de México, a su manera han venido entendiendo el clima, que claramente es distinto del de Japón o del de Tokio o del de Veracruz. No me digas más allá de Dubái. Exactamente. ¿No? Entonces, con toda esta historia arquitectónica de México, enorme, la gente ha aprendido a hacer recursos con los cuales le dan calidad de vida al espacio. Y sí creo que hay que aprender, como bien dijo Raúl, del cuerpo humano y de la naturaleza y adaptarlo a los proyectos. Pero no hay que dejar de lado la arquitectura vernácula, porque en ella aprendemos mucho de la experiencia del ser humano que ha vivido acá. Claro. Y que es diferente de otros lugares. Claro. Son necesidades distintas las de Son cada necesidades región. distintas y que la humanidad ha venido dando soluciones lógicas y claras, como la ventilación cruzada, como la protección solar, como la arquitectura tectónica de la Ciudad de México para tomar un poco del sismo. Yo me quedaría nada más con esa reflexión de voltear a ver a la arquitectura de este sitio, no del país, de este sitio. Claro. Y claro, a los de Veracruz y a los de Monterrey, Chihuahua, cada quien, ¿no? Esa arquitectura que la ha desarrollado los habitantes de ese espacio. Muy bien. Raúl, cuéntame, a mí me gustaría sí aclararle al público, un edificio inteligente no necesariamente es sustentable. ¿Y viceversa? Y viceversa. Finalmente, el hacerlo sustentable tiene que ver con un proceso de diseño. El hacerlo inteligente tiene que ver con un proceso de incorporación de sistemas. Entonces, son complementarios, pero no necesariamente son lo mismo. Es más, podemos tener un edificio sustentable, pero que no sea inteligente. Un edificio inteligente que no es sustentable. Pero a mí me cuesta trabajo entender eso, porque estás de la mano con la tecnología. Es un decir. Yo tuve la oportunidad de estudiar hace muchos años la maestría de arquitectura en tecnología. Soy arquitecto tecnólogo. Y lo primero que me enseñaron fue entender y desmembrar el término de la palabra tecnología. Tecnología proviene de la palabra tecné, técnica, que es la manera más fácil de hacer las cosas. Y logos, estudio. Exactamente. ¿Ves cómo también sé mi clase de etimología? Exactamente. Entonces, en realidad, no está referido a ese concepto, al estilo de la NASA, de que es algo muy tecnológico, muy sofisticado. No, es la manera más simple de hacer las cosas. Perfecto. Entonces, se puede hacer alta tecnología trabajando con el tabique, con el adobe, con el vidrio, pero en conjunto en el diseño para que sea un edificio de alta eficiencia. Así es. Ahí está el concepto. Muy bien. Pablo, cuéntame, ¿cuál sería tu conclusión? Pues mira, tomando un poco el tema que teníamos en el corte, siempre fue más fácil por aquello de la sensibilidad y la apertura de mente civilizar a un arquitecto que arquitecturizar a un ingeniero. ¿Sí? Sin embargo, hicimos nuestro esfuerzo. Ya entendí muy bien, pero bueno, por ahí va. Me encanta cómo el manejo de las palabras es buenísimo. ¿Qué conclusión tomamos de todo esto? Mira, para lo que es el edificio sustentable, sostenible, el edificio inteligente, ya la propuesta desde el punto de vista de la nueva ciudad inteligente es la interoperabilidad. Yo creo que es un ingrediente nuevo
porque todo este tema de las ciudades inteligentes es muy reciente en el planeta, 4 o 5 años a lo mucho estar existiendo, es buscar esa interoperabilidad, cómo va a compartir y recibir recursos de su entorno, cómo aporta a ese entorno todo este tipo de recursos. Y hemos hablado mucho del impacto ambiental. Estas grandes infraestructuras generan otro gran impacto, el impacto social. Claro. ¿Sí? Y con el impacto social llevan un impacto económico, llevan un impacto político e inclusive un impacto cultural. Así es. Si tú mencionaras un barrio, por citar uno que no está sucediendo el caso ahora, citáramos Coyoacán, y tú siembras una mega infraestructura en el corazón de Coyoacán, estás rompiendo, o de la Condesa o de la Colonia Roma, estás rompiendo con la cultura de un barrio. Así es. ¿Sí? Estás deshaciendo la economía de ese barrio, ¿sí? Y la conducta, el contexto político, reglamentario o de leyes que tiene que tener. Entonces, aquí muy importante es, no solo hablemos de impacto ambiental, sino de los otros impactos que pesan más. ¿Para qué? Para que estas grandes infraestructuras sean bien recibidas muy bien. por el entorno y no agredidas. Perfecto. Que digan, no queremos gran edificación aquí. Mario. Marco, estoy ya con el tiempo encima. Muy brevemente, en 20 segunditos. Sí, mira, ahí respondiendo un poquito como formulaste la pregunta, yo creo que la verdadera sostenibilidad y sustentabilidad de inteligencia, y un poquito combinado con lo que han dicho todos, pues va a ser el día en que todos estos edificios, sobre todo concebidos para oficina, sean mucho más económicos y mucho más accesibles a toda la población en general, y dejen de rentar casas y cosas ahí con usos de suelo no permitidos, para que se incorporen en este mundo corporativo de los edificios y sea accesible para cualquier tipo de empresa, sobre todo nacional. Muchas gracias, Marco, Pablo, Raúl. Gracias, Benjamín. Gracias por su preferencia a nosotros.